Chicos, tengan todos muy buen día. Eh, Buenos días, buenos días, buenos días. Bien, la clase de hoy creo que va a ser un poquito extensa. Procuraré hacerla lo más sencilla posible. Sin embargo, entenderán que el hecho de que tengamos solamente una clase a la semana de filosofía hace que nuestro avance sea un poco lentico, un poco demasiado lento, más de lo que me gustaría. Por eso hoy vamos a intentar avanzar un gran pedazo en la propuesta de Platón, ¿sí? Eh, Intentaré entonces terminar Platón, si no esta, entre esta y la próxima clase, y si me queda algo faltando de esta, eh, lo termino la próxima clase y iniciamos la próxima clase con Aristóteles, ¿sí? Bien, ¿sí? Uy. Bien, Platón. Si ustedes recuerdan, hasta la semana pasada nosotros habíamos trabajado algunos elementos de Platón que había sido principalmente dos. El primero era su mundo de las ideas y el segundo había sido el mito de la caverna. ¿Sí? Estos dos elementos, estos dos momentos eran los que habíamos trabajado con anterioridad en Platón, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Habíamos dicho, bueno, el mundo de las ideas, cómo funciona, y este mito de la caverna quedó solamente dibujado, literalmente. Faltó ahondar un poco sobre esto. Entonces, esta vez retomaremos este mito de la caverna, pero lo haremos un poco más avanzada esta clase. Empezaremos entonces con un, un personaje que va a ser muy importante en esta propuesta de Platón, ¿sí? Vamos a hacer entonces un rápido esquema acá. Según Platón, el mundo estaba dividido de la siguiente manera: mundo de las ideas, ¿sí? Y el mundo, la realidad, o el mundo material, ¿sí? Sin embargo, queda entonces, bueno, si aquí están las ideas y aquí está la realidad, ¿cómo se relacionan estos dos? ¿Sí? ¿Qué pasa para que las ideas se conviertan en realidad? O sea, en objeto material. Platón va a decir, listo, es que acá existe un personaje que se llama Demiurgo, ¿sí? Este Demiurgo, que es una de las palabras más bonitas que tiene la filosofía, Demiurgo es el ente que está en medio del mundo de las ideas y en medio de la realidad, ¿sí? Demiurgo vamos a tomarlo como lo llama incluso Platón, un supremo hacedor, ¿sí? El Demiurgo es el supremo artífice del mundo, pero no como, eh, digamos, diferente a creador, ¿sí? Cuando uno habla de creador, generalmente tiene la relación de que ahí se parte de cero y se construye una nueva idea o un nuevo objeto en el mundo. Este demiurgo va a ser hacedor, no creador, o sea, bueno, sí, no creador, sino va a ser hacedor como artista, ¿sí? Como aquel que toma un elemento que ya está y le da forma. Entonces, digamos, en el principio de los tiempos existían tres cosas, que eran las ideas, existía eh, el demiurgo y existía la materia. Esta materia estaba en un constante caos, ¿sí? Esta materia era el desorden completo. Lo que hace el demiurgo es, dice, viendo las ideas,
viendo las ideas y viéndose magnificado por estas ideas, maravillado por estas ideas, decide tomar esta materia y hacer la realidad. Hacer la realidad como qué? Como copia de las ideas. ¿Sí? Ideas. Voy a volver a escribir. Como copia de las ideas. Es decir, él toma como gran inspiración el mundo de las ideas, y quedó igual, el mundo de las ideas para poder crear esta copia que nosotros llamamos realidad. Por lo tanto, esta realidad es falsa, ¿sí? Esta realidad no es más que un intento del demiurgo por hacer una igualdad de estas ideas. ¿Listo? Esta relación entonces entre ideas de demiurgo y realidad, ideas de demiurgo y realidad va a ser muy importante en lo que vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, si esto es así, si esto es así, en esta realidad, que es donde estamos los hombres, en general la humanidad, ¿sí? Es eh, el plano donde nosotros podemos existir, es nuestro mundo. Sin embargo, estos hombres y en general cualquier especie en esta realidad tiene un anhelo constante que es impreso por la misma sorpresa o la misma maravilla que sintió el demiurgo cuando creó la realidad, y es la necesidad de tender a la idea, ¿sí? Nosotros, como humanidad, como parte de esta realidad y como seres creados como copia de las ideas, tenemos la necesidad de tender a estas ideas, es decir, de intentarnos hacer como la idea. Esto configura una forma de humanidad que es estable y que va muy acorde a, digamos, a lo que nosotros conocemos como humanidad en general, o sea que aún es vigente, y es que la humanidad intenta ser perfecta. Esta concepción de perfectibilidad, de que nosotros no somos perfectos, pero podemos serlo, que es lo que es la perfectibilidad, es algo que es común en la mayoría de concepciones del ser humano, no importa si son de Occidente o de Oriente. Siempre hay una idea de que esta humano puede tender a esta perfección que llega a ser casi divina, ¿sí? Sin embargo, este tender a la idea no es un tender a cualquier idea, sino a la idea más pura, ¿sí? ¿Cuál es esta idea más pura? Platón la va a llamar de dos maneras: bien o belleza, ¿sí? Es decir, la idea de bien y la idea de belleza, que son la misma idea, son la idea más grande. Y esta idea de bien y de belleza son las ideas realmente perfectas. Es la suma idea, es lo que está más alto en este mundo de las ideas, ¿sí? Eso nos configura dos cosas. Primero, que bueno, esto nos quiere decir que hay una escala
de las ideas. ¿Sí? ¿Cuál es esta escala de las ideas? Platón va a decir que esta escala va a ser más o menos una cosa así. En lo más bajo vamos a tener, vamos a hacer más bien no esto, sino vamos a hacer una pirámide para que se entienda cuál es lo más bajo y lo más grande. En lo más bajo, ay, en lo más bajo de nuestra escala de las pirámides de las ideas, vamos a tener las ideas relacionadas con la materia, ¿sí? Es decir, cualquier idea que esté relacionado con un objeto físico va a estar en este punto. En el segundo momento vamos a tener las ideas que son de tipo imaginativo. Imaginación, ¿sí? Es decir, cualquier idea que no tenga una materia pero que exista en la imaginación va a ser un segundo nivel de idea. Un tercer nivel de idea van a ser las ideas matemáticas, ¿sí? Las ideas matemáticas entonces ya no son una simple imaginación porque ahora tienen una correlación constante entre ellas, ¿sí? Una forma de que, sin importar cómo cada uno quiera dibujar un dragón, 2 más 2 siempre va a ser 2, ¿sí? Se entiende entonces que el nivel de esta idea en matemática es mucho más fuerte, mucho más constante que el de la materia. Y por último, la idea suprema que va a estar por encima de cualquier otra es la idea de bien, ¿sí? Acá, bueno, acá hay un punto que me salté, que son un tercer tipo de idea, que son las ideas morales, ¿sí? Que son las que tienen relación con el mundo. Estos dos niveles están ciertamente relacionados exactamente por esta idea de bien, ¿sí? Pero digamos es necesario entender que estas ideas morales están debajo de la idea de bien. Es decir, ser moralmente correcto no significa tener la idea de bien. Esta escala de las ideas configura una forma de entender el conocimiento pues que va a ser muy particular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, he usado una palabra muy recurrente a lo largo de esta explicación y es el configurar, ¿sí? Primero se configura una relación entre el mundo y las ideas por medio de un demiurgo. Segundo, se configura una forma de entender la realidad y es como una realidad inacabada, ¿sí? Una realidad que busca constantemente eh, esa retransformación para llegar al mundo de las ideas. Como tercero, se configura un hombre que tiende a esta perfección. Y como cuarta, se configura una forma de conocimiento. Platón con esta idea está construyendo absolutamente todo, ¿sí? Está intentando abarcar cómo se creó el mundo, quién creó el mundo, eh, por qué nosotros actuamos como actuamos, cómo conocemos el mundo, qué relaciones podemos tener con el mismo mundo. Entonces, por eso es que es tan importante este filósofo para la filosofía y para toda la historia del pensamiento. Si este personaje no hubiera tenido la idea de construir esto que es un trabajo que le tomó unos 50, 60 años, no hubiéramos sido capaces de entender el mundo como lo entendemos hoy, ¿sí? Sumado a esto, o bueno, llegando a esto, eh, tenemos entonces esta idea de bien, esta idea de perfectible y la idea de demiurgo, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a otro momento y es, ok, si este caos fue el constructor, o sea, fue la materia prima de la realidad, ¿qué es el caos o qué es esa materia? Eso que nosotros llamábamos
en clases anteriores como el arqué. El arqué, ¿sí? El arqué o el origen del mundo, entendiendo origen como sustento, ¿sí? Como sustrato, como lo más básico, según Platón y como habíamos visto en clases anteriores, este arqué va a ser de un tipo muy similar al de Heráclito, es decir, perdón, al de Heráclito y al de Parménides, pero similar al de Heráclito por el constante cambio. Listo. Este constante cambio del que estamos hablando, entonces, significa primero que, bueno, ese constante cambio afecta la realidad, ¿sí? Hace a la realidad imperfecta. Pero también quiere decir que este cambio en este sustento va a tener entonces una realidad que se transforma. Aristóteles va a decir, este constante cambio está relacionado con cuatro objetos o cuatro sustentos, que son el fuego, el agua, la tierra, el aire y, oh sorpresa, ¿cuál es este otro eh, constante de cambio? Y es algo que es nuevo de la postura platónica, va a ser un algo que lo va a mantener todo, que va a ser el cosmos. ¿Sí? Este cosmos, y si ustedes se acuerdan en clases anteriores que es lo mismo que orden, ¿sí? Este orden va a ser un elemento principal en la construcción del mundo. Este orden es el que va a mantener constantemente estas cuatro. No quiere decir que él sea anterior, no, quiere decir que cuando este demiurgo comienza a usar la materia para hacer la realidad, construye en este momento el orden, el cosmos, ¿sí? Entonces, este cosmos de acá va a significar este orden. Por lo tanto, este constante cambio siempre está en orden, ¿sí? Esta transformación no es caótica. Y como no es caótica, tiene una razón. Esta afirmación, que no es propiamente platónica, pero que se puede derivar de esto, esta afirmación va a ser sumamente importante para un discípulo de Platón que va a ser Aristóteles. ¿Sí? Ay, chame. Aristóteles es el que va a tomar esta afirmación. Él va a darse cuenta de esta relación que ha construido Platón y va a decir, listo, si todo tiene una razón, pues, bueno, lo veremos más adelante. Tiene una forma muy diferente a la de Platón de construir su mundo, de explicar su mundo. Realmente muchos historiadores dicen que gracias a esta construcción de Aristóteles, a esta forma de entender todo esto que había propuesto Platón y a las discusiones que tienen ellos dos, Platón llegó a ser lo que fue. Eh, Todas las diferentes riñas filosóficas, obviamente no a puños, que tuvieron configuraron mucho de lo que fue Platón de la etapa de madurez, de la etapa más grande. Bien. Platón es un poco eh, rígido en su forma de expresar estos cuatro elementos, ¿sí? Estos cinco elementos.
De forma sencilla, al fuego le da el carácter del triángulo, a la tierra le da el carácter del cubo, al cosmos le da el carácter del círculo, al agua le da el carácter de... Oh, esto es más difícil de dibujar así. Y al aire le da el carácter de la pirámide, pero la pirámide que es como una cosa así. Digamos que el rombo, ¿sí? Y al agua, bueno, esto es una figura para los que quieran buscarla porque es que ponerme a dibujarla es un poco más complicado. Esto es una figura que se llama octaedro, ¿sí? Un octaedro, que es una figura que se forma uniendo diferentes triángulos, ¿sí? Este también se forma uniendo diferentes triángulos en teoría. Pero bueno, un octaedro. Esto para terminar de configurar la postura un poco eh, matemática que propone Platón en su relación con los pitagóricos. Listo. Pasemos entonces al siguiente momento, que es el tan anhelado momento de entender el ejercicio de la caverna de Platón, ¿sí? ¿Por qué era todo esto necesario? Porque pues necesitábamos entender a qué se refiere Platón con su caverna. Entonces vamos a ponerlo acá. La caverna de Platón, ¿sí? Eh, Nosotros habíamos visto en la clase anterior la forma de la caverna, ¿sí? El principio básico de la caverna es que hay una gran pared, ¿sí? Un gran muro, y hay un muro pequeño en donde hay ciertas figuras, ciertos objetos reales puestos, ay, otra vez me quedo igual de feo que el de la vez pasada, puestos ahí, ¿sí? Y acá se proyectan como si fueran sombras, ¿sí? Detrás de esta pared hay un fuego que es el que se encarga de proyectar estas sombras, y mirando estas sombras hay personas, ¿sí? Personas con nariz rara que están encadenadas a la pared y solamente pueden mirar en esa dirección, ¿sí? Esto es en dibujos feos y a gran medida la propuesta de Platón de la caverna, ¿sí? Entonces con esto es lo que quiere decir es cómo se está dando el mundo en este momento. Hay varios símbolos. El primero es el símbolo de la cadena. Bueno, vamos a colocarlo con esto para que se vea. El símbolo de la cadena. ¿Qué quiere decir el símbolo de la cadena? Símbolo de la cadena quiere decir que en principio estamos obligados a ver las sombras, ¿sí? Es decir, nosotros por naturaleza estamos obligados a ver estas sombras, a ver estas sombras de acá. Segundo está el símbolo del objeto, ¿sí? Que esto lo que va a significar es la realidad, la realidad, la realidad. Por otro lado está el símbolo de la sombra, que esto, oh, bueno, perdón, estaba usando términos que no. Esto, o sea, sí va a ser el objeto real, pero recuerden que el objeto real es el objeto de la idea, ¿sí? La idea. Este de acá, este objeto va a ser propiamente la realidad, ¿sí? Y esto que va a ser lo que nos muestre
la idea, o sea, lo que nos envíe la idea, los elementos de la idea a la realidad, va a ser el demiurgo. ¿Vale? Entonces, esta propuesta de la caverna, de la analogía de Platón, del mito de Platón, está cargada con varios símbolos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta caverna? La importancia de esta caverna no está en esta relación de miurgo, realidad, idea y nosotros viendo a la realidad, sino en lo que sucede cuando nos damos cuenta que existe un demiurgo, una idea y una realidad. Es decir, cuando cogemos y con estos ojitos de acá somos conscientes de que está este objeto y que atrás de ese objeto está este objeto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Platón va a decir que hay 4 momentos en la caverna. ¿Sí? Un primer momento es un momento que él va a relacionar con el engaño. ¿Sí? Estamos engañados, vivimos en un mundo de mentiras. Eh, sí, vivimos en un mundo de mentiras del cual no podemos escapar, o que es muy difícil escapar. Hay un segundo momento que es la liberación. Liberación, ¿sí? Es decir, cuando esta cadena se rompe, ¿sí? Se quiebra la cadena completamente y nosotros somos capaces de mirar realmente qué es lo que hay alrededor. Después de esto hay un tercer momento que es la ascensión, ¿sí? La ascensión, que es la salida. Esta salida, y es muy importante, y es que a esta caverna le hace falta un pedazo que muchas veces es olvidado o dejado de lado, y es que esta caverna tiene una puerta de este lado, ¿sí? Y esta puerta, digamos, va hacia arriba, ¿sí? Va hacia un agujero. Yo creo que esta imagen la han visto ustedes mucho en memes, entonces no me voy a centrar en el dibujo, aparte estoy dibujando horrible. Pero esta ascensión significa salir de la caverna, es decir, significa alejarnos del demiurgo, alejarnos de las ideas básicas que son las que podemos ver en la realidad y salir, ¿sí? Es decir, cuando nosotros somos conscientes de que estamos en un mundo habitado o que es la sombra de unas ideas, generalmente entramos en la relación de listo, bien, es un mundo de las ideas, pero entonces las ideas son de los objetos físicos. Con esta salida de la caverna, Platón coge y nos da una cachetada horrible y nos dice, no papacito, mira, es que la liberación no es suficiente, no es suficiente con que tú entiendas que hay un gran engaño y que tú seas consciente de ese gran engaño. Lo que tú necesitas es salir de ese engaño y buscar lo que hay más allá, buscar más allá que las simples ideas básicas que son las que tienen relación con la realidad objeto. Es decir, se me perdió la pirámide. El ejercicio de liberación nos dejaría hasta este punto, ¿sí? Hasta la idea de la imaginación. El ejercicio de la esclavitud nos deja en el mundo material. Lo que Platón dice es, fuera de la caverna están estas ideas, está la idea matemática, está la idea, las ideas morales y está el bien, que es la suma idea. Entonces es necesario también alejarse no solamente del engaño, sino también de la caverna como tal y ver el mundo. Cuando tú llegas
a este punto, cuando una persona llega a este punto, llega y se convierte en un sabio, ¿sí? Lo sabe, ya ha conocido el bien. Se supone que al salir de la caverna, como cuando uno sale de un lugar muy oscuro y ve el sol y se siente encandelillado, pero no puede dejar de verlo porque es una cosa que jamás nunca ha visto y que al comienzo da miedo porque no se entiende, pero cada vez que estás más debajo del sol sientes que es más propio de ti, que es lo correcto, que es la forma de vida normal. Así es el proceso de ascensión. Entonces esto se convierte en o sea, esto es convertirse en sabio, el poder saber realmente, el poder entender. Sin embargo, en este punto no se acaba el mito de la caverna y hay un cuarto momento que es un momento entendible y trágico a la vez, que es el retorno, ¿sí? Este momento es clave porque generalmente nosotros diríamos, listo, ya eres sabio, ¿qué más quieres? Y el Platón dice, no, siendo sabio tienes que volver a la caverna, tienes que volver a entrarte allá donde saliste. ¿Por qué? Con el único objetivo de sacar al resto, ¿sí? El objetivo de ser sabio entonces es esto, sacar al resto, mover al resto, ¿sí? Y esto se enfrenta con un elemento sumamente trágico y es que en este retorno, cuando llega el sabio, se da cuenta de que el resto no quiere, ¿sí? No quiere salir, ¿sí? No todos estamos preparados para ser sabios. Hay algunos de nosotros que no lo queremos, que no lo procesamos, que ese sol es demasiado brillante para nosotros. Entonces es absurdo el pensar en la idea de salir de una caverna. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo de engaño que cualquiera que venga y nos diga hay algo más, lo vamos a tildar de loco. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Matrix, al comienzo, cuando Morfeo le está explicando qué es la Matrix a Neo, eh, él le dice, Morfeo le dice a Neo, todos acá son personas que queremos salvar, pero todos son enemigos hasta el momento que los salvemos. Y le dice muy claramente, tienes que entender que hay personas que están tan acostumbradas al sistema que se sacrificarán incluso por el sistema. ¿Sí? Eso es una frase que es platónica y o sea, que habla de esta caverna de una manera brutal, porque este resistirse significa atacar al sabio, ¿sí? El sabio en su sabiduría no puede volver, no puede salir si no es con ellos, ¿sí? Si no es con el resto. Ellos en su ignorancia no quieren salir porque no ven salida, ¿sí? Porque para ellos la salida no es una opción. Entonces, por lo tanto, esto se convierte en un ejercicio puramente trágico porque el sabio termina siendo atacado y si nosotros no nos ponemos melodramáticos con el asunto, diríamos el sabio es asesinado queriendo demostrarle al resto que tienen posibilidades de más, ¿sí? Entonces, este punto es lo esencial de la caverna de Platón. No tanto las ideas ya las conocemos, el de Mjolnir, el resto del mundo ya lo sabemos. Este punto es necesario porque aquí entendemos realmente cuál es el ejercicio de un sabio y cuán trágico puede llegar a ser en la propuesta de Platón. Y casi lloro. Y aquí hay algo sumamente importante para esto, y es que esto está completamente relacionado con Sócrates, ¿sí? Sócrates es la viva imagen
para Platón de una persona que ha llegado a ser sabio, que ha vivido el mundo fuera de la caverna, que ha experimentado todo lo que ese grandísimo sol del que les hablaba anteriormente significaba, y aún así, viendo que sabía, viendo que era sabio, decidió volver al pueblo y mostrarle al pueblo que no sabía nada. Y es el personaje que es asesinado por saber, ¿sí? Es obligado a suicidarse por saber. Entonces, esta configuración completa, ya última configuración que mencioné, de Platón, nos demuestra cómo se crea el mundo, qué hay más allá del mundo, cómo conocemos, cómo nos acercamos al conocimiento, cuáles niveles de conocimiento hay. Esto lo veremos un poco más detenido en la próxima clase. Y finalmente nos muestra qué es ser filósofo, ¿sí? ¿Qué es ser esa persona buscadora de conocimiento? Esta propuesta no solamente funciona para la filosofía, sino que funciona para todo, ¿sí? Para cualquier, la Edad Media es un ejemplo escabroso y claro de eso. ¿Cuántos científicos, cuántos grandes pensadores no murieron en la hoguera queriendo demostrarle al mundo que no sabía, ¿sí? Que había algo más, que ese mundo oscuro, como se llama, oscurantismo, tenía más posibilidades de. Entonces, por eso este mito de la caverna de Platón es tan referenciado y tan importante, porque sin importar el momento histórico se mantiene actual. Nosotros incluso como humanidad hacemos que esto se mantenga actual. Bien chicos, no alcancé a explicar todo lo que quería explicar, porque ya vamos casi por 40 minutos y ya la clase se hace demasiado extensa. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Si no entendieron, espero que me escriban, ¿sí? Eh, yo voy a, o sea, les di mi WhatsApp para que pudieran escribirme rápidamente, pudieran, eh, digamos, si tienen dudas o comentarios, hacérmelos llegar de manera instantánea, porque pues de todas maneras a mí me queda complicado estar revisando todos los foros a toda hora, todos los días, ¿sí? Entonces los foros, si bien hay un foro de dudas, la idea de ese foro de dudas es que lo usen, pero pues para dudas que puedan esperar un poquito más, ¿sí? Si tienen una duda del momento, de ya, no duden en escribirme en WhatsApp y yo les envío un mensaje para todos los grupos con los que tengo clase, en donde está mi WhatsApp, mi correo, ustedes tienen mi correo, estoy por Hangouts, estoy por Callweb, que también estoy muy pendiente de Callweb hasta las 4, después de las 4 ya me entiendo un poco de Callweb. Y pues nada chicos, espero que estén bien, espero que estén juiciosos en sus casas, que estén ayudando a hacer el almuerzo, a lavar la loza, todas las cosas, que se estén bañando y levantando temprano y pues nos hablamos ya la próxima vez. Ya saben, cualquier duda, comentario me escriben y pues yo estoy pendiente.